Tenemos que reconocer que hay una responsabilidad instrumental y operativa, y es básicamente de los poderes ejecutivos, tanto nacional como provincial. Este conflicto tiene mucho tiempo de duración. En medio de eso hubo represión, en medio de eso hubo personas muertas, en medio de eso hubo otras huelgas de hambre, en medio de eso hubieron una serie de medidas a las que yo digo dolorosamente tenemos que reconocer que el pueblo o esta comunidad particularmente tiene que apelar para hacer visible el conflicto y denunciar las cosas que no se cumplen. ¿Quién no cumple? El Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial. ¿Y por qué? Porque están los instrumentos normativos, hay legislación vigente que protege, preserva y promueve el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de las comunidades originarias. Son seres humanos, son nuestros conciudadanos, y reconocerlos de esa manera implica también reconocer que se están violando los derechos humanos de una parte de la sociedad en este momento. En la Comisión de Población, como en otras comisiones, hay proyectos que tienen que ver con el reconocimiento de las comunidades originarias y, sobre todo, apuntan a resolver el problema central de las comunidades, que es la posesión de la tierra. Esta posesión, que tiene que estar registrada en el INAI, instancia que tampoco ha hecho absolutamente nada por resolver este conflicto y que tiene competencia específica, es el Instituto Nacional Indígena, ¿sí? Tiene competencia específica, sin embargo no ha hecho nada. Nosotros presentamos en el año 2006 un proyecto que modifica la ley 23.302, que es una ley que reconoce, que desglosa, digamos, lo que está definido en la Constitución Nacional en relación al reconocimiento de las comunidades originarias, perfecciona a través de una determinada metodología, perfecciona la posesión de la tierra, que es en realidad el problema de fondo de las comunidades, y sin embargo no se ha tratado. En cuanto al gobierno nacional, gobierno que, si se quiere, ha hecho avances en materia de derechos humanos, la presidenta se ha juntado con comunidades originarias, incluso tiene un acercamiento muy fuerte con Milagro Sala en Jujuy. Uno no termina de entender por qué tarda tanto en responder estos reclamos en particulares. Porque evidentemente los conflictos, contradicciones o incluso acuerdos políticos entre el gobierno nacional y, en este caso, el gobierno provincial de Formosa, están por encima de la vida de la gente. Esto por un lado. Y por el otro lado, el gobierno nacional no tiene que mirar para un costado o para atrás y decir: no es mi competencia, es competencia de la jurisdicción provincial, porque hay leyes nacionales, porque hay leyes de orden público, que por un lado nosotros tenemos que controlar su cumplimiento, la justicia tiene que actuar cuando no se cumplen estas leyes, y es responsabilidad de ejecutar la legislación el Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, y sin embargo no lo hace. Yo creo que este es un elemento. Y el segundo elemento creo que es la superioridad del discurso de derechos humanos, de política de derechos humanos, de defensa de derechos humanos. Ese discurso es un discurso engañoso, porque queda en las palabras, porque queda en el discurso y no se traslada a una concreción material de resolución y de promoción de los derechos humanos.